Yo me siento bastante orgulloso, ¿no? O sea, en la familia todos tienen el pelo corto, ¿no? Entonces yo he sido el rebelde de la familia que con la música o con el folclore me dejé criar el pelo, ¿no? Y siempre me ha gustado saber de dónde vengo, quién ha sido mi familia o mis antepasados, ¿no? Entonces, doy gracias ahora que uno viajando se sabe valorar más quién es y de dónde viene. Nosotros en Latinoamérica o en Ecuador, porque tenemos el pelo corto, nos sentimos igual, dicen soy blanco o soy blanca, ¿no? Entonces no se dan cuenta que en Latinoamérica, mientras tengamos nuestras raíces, somos los mismos, indígenas, nos cortemos o no nos cortemos el pelo, ¿no? Entonces, para mí, vengo de familia indígena. Mi abuelita llevaba todavía la vestimenta indígena, ¿no? que hay en Otavalo. De ahí, por parte de mi mamá o de mi mamá, ¿no? Vienen de Quito, pero igual son indígenas, ¿no? Ahora que me doy cuenta, o sea, mirándole del lado amable, somos indígenas en Latinoamérica mientras tengamos el color de piel o los rasgos que tenemos de Sudamérica, ¿no? Bueno, cuando llegué a España era muy emocionante, ¿no? Por lo que hay tantas cosas distintas a nuestro país o en Latinoamérica, ¿no? Entonces, era un verano en mayo que llegué a España y hacía demasiado calor y estuve 3 meses en España. Hicimos un recorrido, todo lo que es España, todo lo que es Portugal y un poco de Francia. Italia también estuvimos 2 días. Y se acabó la temporada, entonces decidí regresar porque no me gustaba mucho el estilo de trabajo, porque cuando se escuchaba a los músicos que decían que se van de viaje a Europa, siempre decían que van a los conciertos o a las presentaciones, ¿no? Uno se fue con una idea igual, escenarios en Europa, ¿no? Entonces, en el grupo que yo le contaba que empezamos, teníamos buena acogida en la provincia de Imbabura, que estaba ya acostumbrado a los escenarios, ¿no? Entonces, llegar a la calle y que le boten las monedas, o a veces la gente ni le mira y le lanza la moneda. Entonces sí, se ha sido un golpe poco duro, ¿no? Pero se ha ganado dinero, pero uno piensa a veces distinto, a veces no sé qué pasó. Me regresé y se acabó el dinero en Ecuador y no había qué hacer, entonces hubo la necesidad, digamos así, ¿no? De poder volver vuelta a Europa. Entonces, con el apoyo de mi hermana, mis hermanos, hubo la oportunidad de venirse vuelta a Europa, ¿no? Entonces, el plan era viajar a Portugal, pero justo estaba subiendo de la agencia y me encuentro con un amigo que me preguntó que a dónde viajaba, así, ¿no? Entonces yo le dije que justamente viajaba a Lisboa, ¿no? Entonces él me dijo, no, si estás viajando solo, mejor vamos juntos, yo me voy a Alemania. Allá nos espera un amigo que, como somos paisanos, nos puede ayudar y a ti te va a ayudar, y como somos conocidos, ¿no? Entonces uno llega con esa mentalidad de que tal vez le va a ayudar ese amigo, ¿no?
y no sabía quién es, y después él me dice, es un conocido tuyo, se llama Jaime Lita, ¿no? Entonces, qué chévere, entonces un amigo conocido no me va a recibir, ¿no? Entonces vine con $100 de bolsa de viaje, ¿no? Entonces, con el miedo de que le regresen de nuevo, todo eso, y bueno, para nuestra suerte hubo una tormenta que el avión no podía aterrizar, entonces se demoró mucho tiempo, y cuando viajamos, como llegábamos a la madrugada, creo que salimos del aeropuerto a las 3:30 de la mañana, y con miedo de que nos revisen. Entonces, como llegó ese avión atrasado, justo no había habido control, entonces salimos, llegué a Frankfurt. Entonces viajamos de Frankfurt a Berlín, donde, bueno, supuestamente nos esperaba el amigo, le esperaba el amigo al otro compañero, ¿no? Entonces, llegado allá, le recibió a él en la estación, y cuando me miró a mí me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Yo le dije que venía a probar suerte o a ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces el amigo se fueron a un lado y conversaron ahí, creo, ¿no? Entonces dijo el amigo que vine con él, me dijo que lastimosamente no era posible de que vaya con él, ¿no? Porque él le ha invitado a él, no a mí, ¿no? Entonces, claro que estaba triste, ¿no? Pero la alegría más grande fue para mí el saber que estoy en Europa, sin control, y de poder viajar quizás a otros países ya estando en Europa, ¿no? Entonces, esa fue la ilusión mía, que no sentí mucho temor de todo eso. Bueno, después que supe o me dio la noticia el amigo que no podía quedarme con ellos, entonces salimos con él a mirar dónde estaban tocando a alguien, ¿no? Y justamente en la estación estaban tocando un grupo peruano, ¿no? Entonces yo pregunté ahí si de pronto no necesitan a alguien que toque o alguna cosa, ¿no? Entonces me dijeron que no era posible porque estaban completos y ya estaba armado el grupo, todo eso, ¿no? Entonces en eso llega un músico, o se dio la vuelta a un músico y me dice, paisano, bueno, era de Perú, ¿no? Pero me dice, paisano, mira, aquí en Hamburgo hay un ecuatoriano que sabe buscar músicos, llámale y ándate para allá. Entonces me dio el número de teléfono. Bueno, llegado acá no se piensa nada, ¿no? Solo fue agarrar el número de teléfono y ya estaba el contacto, ¿no? Entonces al amigo le dije, ayúdame a comprar el boleto, ¿no? Entonces, pero no había cómo comprar el boleto porque él también estaba recién llegado, ¿no? Por lo menos yo siempre me pongo a pensar, el paisano o el compañeros de música, se puede decir, porque él tocaba a veces, cuando tocábamos nosotros nos encontrábamos en las peñas o en los escenarios, ¿no? Por lo menos decir, te voy a dar comprando el boleto para que viajes a Hamburgo, ¿no? Entonces yo ahí agarrado los $100, ¿no? Decía que me venda un ticket a Hamburgo, ¿no? Y normalmente Hamburgo no es Hamburgo en alemán, ¿no? Entonces la pronunciación yo pienso que no estaba tan correcta, ¿no? Entonces no me entendía, ¿no? Y no sé cómo dije Hamburg, ¿no? Entonces, dijo Hamburgo, entonces cuesta, yo no sé cuánto costaba en marcos, ¿no? Como tenía los $100, le quise pagar con los $100. A veces ser ingenuo, ¿no? Entonces me dijo que no, que vaya, cambie y vuelva, ¿no? Y no. Bueno, ahora me doy cuenta lo que me decían, ¿no? Pero ese momento. Entonces en eso me dice change, en inglés, ¿no? Bueno, no puedo hablar bien inglés, o no hablo inglés, ¿no? Entonces algo le entendí, entonces dije, me está diciendo que cambie, ¿no?
justo estaba ahí cerca donde se cambia, ¿no? Entonces me fui, cambié, regresé y compré el ticket. Subí al tren, me despedí de mi amigo. Ya, ¿y ahora dónde es Hamburgo? Y en eso yo pienso que el tren estaría viajando 1 hora más o menos. Y en eso me dio un sentimiento que me daba ganas de llorar, ¿no? Pero en eso que me daba ganas de llorar, digo, debo estar contento que no me deportaron. Para mí hubiese sido más grave que me deporten porque no tenía dinero, ¿no? O sea, $100 no es nada, ¿no? Entonces me puse a pensar ese rato, dije, debo estar contento en vez de estar triste, ¿no? Me entré a la cabina donde se sienta, ¿no? Y mis maletas estaban en el pasillo, porque yo decía, si meto las maletas me van a cobrar, ¿no? O sea, como no se sabe, o sea, nunca se ha viajado, nunca se ha hecho nada, ¿no? Entonces estaba en la maleta y cuando saqué un charanguito que venía trayendo, ¿no? Entonces estaba afinando para tocar despacito, cuando justo viene un turco, ahora conociendo o sabiendo un turco, ¿no? Y me habla en inglés, hey, my friend, music. Y yo no le entendía, ¿no? Porque no hablaba inglés, pues. Entonces, él me hablaba inglés y algo se entendía porque decía la música, los indios hacen en la estación del tren en Hamburgo y así. Y él me preguntó en eso, me pregunta, ¿dónde te vas? Y no le entendía tampoco, entonces me dice el tren, ¿dónde? Stop, ¿no? Entonces agarro mi ticket y le indico. Entonces él me dice que él también se iba a Hamburgo y donde él se baje, ahí te bajas. Entonces ya sabía dónde tengo que bajarme. Después de que estaba viajando en el tren, entonces me he quedado dormido, ¿no? Entonces en eso viene ese joven, ¿no? Porque era un jovencito y me dice, hey, my friend, my friend. Entonces, como yo llevaba maletas, todo eso, me dice que ya llegó, pues entonces me ayudó a bajar una maleta, ¿no? Y en eso me dice, ¿qué vas a hacer? O sea, él con manos y pies, movimiento, porque los turcos son así, son sueltos demasiado, ¿no? Son bien amigables y bien chéveres cuando no están renegados, ¿no? Porque son igual a lo contrario, ¿no? Entonces en eso llego, le digo, necesito hablar por teléfono. Entonces me dice, ven. Y en la estación de trenes habían las cabinas, ¿no? Entonces me llevó allá, llamé al señor que los peruanos me dieron el número, ¿no? Y me acuerdo siempre soy agradecido de ese ángel que se apareció, ese amigo peruano, ¿no? Que me dio el número, le dicen el chino Abel, ¿no? Entonces me fui y llamé, y para mi suerte el Señor justo se ha estado ahí. Entonces le llamo y le digo, sabe que me dieron este número y si es que de pronto no necesita un músico o alguien que haga algo, ¿no? Entonces me dice, ahorita necesito un violinista y un cantante. Le digo, cantante, no sé, no, estoy aprendiendo charango. Dijo, charango recién, tengo suficiente. Y me dice, yo tengo un grupo de otavaleños, me hablaba, porque aquí todo es sobrenombres nomás, nunca casi, nadie se conocían por nombres o así, ¿no? Entonces, sobrenombres que yo no conocía, ¿no? Me hablaba de nombres que nunca se ha escuchado y que era un grupo demasiado excelente, ¿no? Que ganaba mucho dinero con ese grupo y de ahí me dice, entonces coge un taxi y vente a tal lado, ¿dónde sería, no? A ese lugar donde vivía él, ¿no? Entonces le digo, ¿sabe que acabo de llegar? Y yo, alemán no sé nada. En eso se me prende y le digo, espérese, hay un amigo que está aquí. Entonces le indico al turco que por favor, que hable, ¿no? Entonces ahí hablaron alemán, pues.
Entonces el turco me puso en el taxi, ¿no? Y como yo traía mercadería, decía, si no hago música, mercadería, porque ya se vio el primer viaje, cómo se puede uno más o menos ubicarse aquí, ¿no? Entonces saco una pulsera de lo que traía y le amarro en la mano, ¿no? Y él me quería pagar y él decía, no, no, yo le estaba muy agradecido y él igual estaba agradecido por el favor que me hizo. Me fui en el taxi me dejó ahí y llegué allá y el señor me recibió y hablamos, conversamos, ¿no? Entonces me dijo, te voy a ayudar hasta que encuentres con alguien quien después, porque yo le contaba que tenía amigos por Holanda, ¿no? O por andan haciendo música, entonces había la esperanza de encontrarse con esos grupos. Entonces me dice, ¿sabes qué? Empezó aquí la Voge y uno no sabía, ¿no? Entonces, Kiel es una ciudad que hacen la fiesta una semana o 2 semanas, creo es. Empieza un sábado y termina el otro sábado, sí, domingo. Entonces me dice, te levantas mañana de mañana porque nos vamos de mañana a Kiel. Estaba en Hamburgo, entonces me ha llevado ese señor, tenía un Kneipe, ¿no? Entonces me hizo dormir en la bodega hasta el otro día. Entonces me dijo, mañana sacas unas cosas, unos 2 pantalones o algo para que te cambies porque vamos a ir de viaje. Entonces me fui y él escuchaba que hablaba con el que estaba a cargo del grupo, ¿no? Decía que llegó un ecuatoriano o tabaleño paisano de ustedes pero dice que no toca casi nada y él le escuchaba que le decía, ¿y para qué quiero alguien que no sepa música, no? Pero bueno, me llevó. En eso, en la mañana viene, me hace despertar y vino el carro con el que se iba, ¿no? Y un señor entró así suelto el pelo, ¿no? Porque era costumbre, ¿no? Llegar acá con el pelo largo, ¿no? Entró y, hola, me dice. Hola, le digo. ¿De dónde viene usted? Me dijo. Le digo, de Otavalo. Así con miedo, ¿no? Porque cuando uno viene acá siempre es más reservado, más tímido, ¿no? Entonces le decía que venía de Otavalo, ¿no? Entonces me dice, yo soy de Otavalo, me dice, ¿no? Oh, qué alegría que me dio, ¿no? Y me dice, yo soy el cantante del grupo Ñanda Mañachi. Ah, chévere, le digo. Y justamente antes de venirme tenía un grupo de amigos que hacíamos música y tocamos en un auditorio en Ibarra y justo tocó el hermano con el grupo Ñanda Mañachi de él. Y le cuento que hemos tocado, que estaba ahí el hermano y me estaba preguntando así, ¿no? Porque antes era más difícil comunicarse, ¿no? Entonces se alegró y ya llegamos a Kiel. Y en eso el señor que me estaba ayudando me dice, mira, allá viene mi grupo, ese es el grupo. Y cuando les miro, ¿no? Eran vecinos míos que no sabían tocar, ¿no? O sea, bueno, el San Juanito le tocaban bien tocado, ¿no? Pero yo decía, pero si estos no pueden tocar, ¿no? Bueno, habían unos que otros, como el cantante de los Ñanda Mañachi, que era un buen músico, ¿no? Pero ya le vi a 2 hermanos y otro vecino, ¿no? Digo, estos no pueden tocar, pues. Le digo que me sentí como que me había ganado la lotería. Entonces llega el que estaba a cargo y me dice, hey, segundo, ¿y qué? Ah, este sí le conocemos, dice, es el Gato, déjanos nomás, ese es buen músico, él toca bien el charango. ¿Y por qué me dijo que estaba aprendiendo? Entonces me quedé ahí. O sea, al tercer día de haber llegado de Ecuador, yo ya estaba tocando con un grupo. Entonces, ahí como justamente antes había demasiados músicos, ¿no? Entonces, para no hacerse la competencia, se habían reunido toditos los grupos ahí, ¿no?
Entonces habían colombianos, claro, colombianos nacidos, o sea, ecuatorianos o tabaleños que los padres se han ido a Colombia, ¿no? Entonces eran colombianos, ecuatorianos, ¿no? Que tocaban también, entonces se unieron como 3 grupos, creo, ¿no? Eran un montón ahí tocando. Y justo no podía tocar yo vientos, o sea, vientos no me ha interesado. Entonces el cantante de los Ñanda Mariachi me dice, charangueros hay demasiado, dice, y como tocamos San Juanitos no entra pues charango. Toca quena, me dice, ¿no? Que toque la quena. Le digo, no puedo tocar, ponte atrás mío, dice, y es como que estás tocando. Bueno, así pasó el día, ¿no? Tocábamos, bueno, cuando era música boliviana o sicuris o taquiraris, otro tipo de música, tocaba el charango, pero cuando era San Juanito es playback, ¿no? Entonces acabó el día y entre todos hicieron de repartir lo que se ha ganado, ¿no? Entonces mirar lo que se ganó ese día sin hacer nada, bueno, decía, ¿no? Era bastantísimo, ¿no? Entonces ya cada quien después dijeron, nos vamos a otra ciudad, nos vamos, entonces yo viajé con ellos y tuve grupo para tocar. Y justo estábamos tocando aquí en la ciudad de Flensburg, cuando en el ruedo, porque antes se hacía ruedos, ¿no? O sea, la gente se amontonaba hartísimo y se vendía CDs bastante, ¿no? Entonces se ganaba mucho dinero, pues. Entonces en eso escucho que alguien me dice, Gato. Y yo digo, pero si no conozco aquí nadie, ¿quién me está llamando? Y cuando así el paisano con el que vine, ¿no? De Otavalo, de viaje juntos, me llaman. De ahí le digo, espérate, y hacemos pausa. Entonces, hicimos la pausa y me dice, ¿y qué tal te va vos? Vos ya estás tocando, ¿y qué fue? Y estás mandando a pagar el ticket, ¿no? Porque era más o menos al mes nos encontramos. O sea, fue una casualidad, ¿no? Porque yo le digo, ¿qué haces aquí? Dice, es que vinieron, como tiene la amiga él, vinieron a pasar vacaciones aquí en Flensburg. Le digo, yo ya mandé a pagar la mitad de mi pasaje. Dice, yo todavía no mando a pagar nada. Dice, mi mamá ya me está pidiendo, ayúdame a encontrar con quién tocar. Entonces yo le dije, voy a hablar con el dueño, porque tiene algunos grupos, le dije de pronto. Entonces le di hablando y después él vino a tocar con el grupo, ¿no? Pero no tuvo tanta suerte, ¿no? Porque era blanquito y era zambito. Y no pegan pues mucho en el folclore, o bueno, no pegaban tanto como uno así morenito o el pelo largo, así, ¿no? Entonces, él sufrió mucho. Con esto le estoy viendo la curvatura que tiene que tener la parte de aquí, y con el lápiz igual puedo ir marcando donde veo que necesita quitar la madera. Yo necesito 250 horas más o menos para dejarle así como este violín, o sea, así en blanco. 250 horas necesito. Y este pedazo de madera es así como este de aquí, más o menos como un triángulo, como una pirámide. De ahí se le
va haciendo la figura que necesitamos y la forma que vamos a dar para el sonido. Eso depende mucho del sonido según la curvatura que uno le va dando y se le va golpeando, ¿no? Viendo qué sonido va dando hasta cuando uno ya se tiene más o menos la afinación, no más o menos, sino se tiene la afinación que uno necesita, ¿no? Hasta ahorita todavía no se le puede ir afinando la tapa porque falta todavía hacer el canal que viene aquí y tiene aquí un canalcito que sube y baja aquí y faltan las 3 líneas que vienen aquí. Entonces con todo eso tiene otro sonido o el sonido que debe quedar y ahí se le va afinando la figura, ¿no? que va a quedar el instrumento. Pero cuando se hace una copia, la figura ya está hecha, no se necesita irle afinando porque ya están las dimensiones, todo ahí. Tenemos unos libros donde están para hacer las copias o del violín que uno quiere hacer o del violín que le pidan a uno. Bueno, en el grupo siempre, como era constructor de violines y de guitarras, entonces siempre a veces tocaba estar arreglando los instrumentos, a veces con cuchillos de la cocina, todo eso, a veces sabían reírse los compañeros que le arreglaba al charango, ¿no? Porque se torcía todo lo que es el brazo, tocaba nivelar de nuevo, ¿no? Entonces, cuando andaba haciendo música, llegó a conocer a una chica alemana, ¿no? Entonces empezó una relación que no era tan buena, ¿no? Porque yo no quería nada, o sea, ¿cómo le digo? Se estaba en el mundo de viajar, de conocer y conocer más cosas, ¿no? Entonces no hubo mucho interés de la persona, entonces la chica se enamoró, que siempre andaba buscándome, entonces muchos compañeros decían, aprovecha eso, ¿no? Porque es una apuesta para que te quedes tú aquí y puedas moverte a un lado o a otro lado fácilmente, ¿no? Pero aún así no me daba mucho interés. Pero bueno, llegó el momento en que tocó hacer, ¿no? Entonces, cuando ya dejé el folclore, me vine a instalar acá con la chica, pues, y nos fuimos a casar en Dinamarca porque se necesitaba papeles, todo eso para hacer todo eso. Entonces nos casamos en Dinamarca, legalizamos todo eso y en ese trayecto que se estaba viviendo aquí, un día mi ex esposa, pues, ¿no? Me dice que tenía que ir a traer unas plantillas ortopédicas, ¿no? Que le acompañen. Nos fuimos y en ese trayecto miré el taller de construcción de violines. Antes no era aquí, era en otro lugar. ¿Este mismo taller? El mismo taller. ¿Del maestro? Del maestro Antonio Menzel, ¿no? Entonces
justamente él se había hecho cargo el año anterior, cargo del taller, se compra el taller, ¿no? Entonces le digo a ella que por favor quiero mirar el taller. Entonces entramos y medio se hablaba alemán, ¿no? Entonces yo le pregunté al Antonio si es que de pronto podía mirar, ¿no? Y me dijo, claro, está ahí, mira. Entonces en esa conversa le pregunto si es que me dejaría hacer un churro. Y él me dijo que bueno, ¿no? Como estaba nuevo, no había mucho trabajo y estaba instalando, ¿no? Para la gente que no conoce, ¿qué es el churro? Ah, es El caracol. el caracol del violín. Entonces, en Ecuador, como nunca ha habido la capacitación de mirar o de ver, lo económico también, no ha habido dinero de comprar ébano, ¿no? Para uno ha sido el ébano algo inalcanzable, ¿no? Y llegar a Alemania y aquí se puede comprar, y bueno, con lo que se trabajaba había dinero suficiente también, ¿no? Entonces tenía ébano porque me estaba haciendo unas quenas. Y le dije al maestro que quería hacer de ébano, ¿no? Y él se opuso, dijo que no, porque el ébano es muy pesado y para el sonido tiene distintos, yo no sé, las fórmulas, las cosas que él me ponía ese rato, bueno, digo, no sé, ese rato no sabía, ¿no? O sea, para mí era solo algo óptico, algo que fue para mí inalcanzable poder tener y decir, es de ébano, ¿no? Entonces aceptó que haga el churro, ¿no? Pero él me dijo, te cuesta la hora hacer aquí en mi taller, como ahora, ¿no? Unos 8,50 € la hora, ¿no? Entonces, cosas que tocaba hacer en el taller, hacía en el taller, y ya como estaba acostado el caracol, ahora el caracol, ¿no? Entonces le recosté y me llevé a la casa. Entonces hice el caracol en la casa. Y ya cuando estaba medio listo le traje y le dije que mirara, ¿no? Lo que hice, si está bien. Entonces me dijo, dijo, tienes bastante herramienta en tu casa. Le dije, no, y justo tenía solo tres gurbias, ¿no? Y un formón y un cepillo de madera. Bueno, aquí no se puede conseguir fácil los cepillos de metal, pero hay de madera, tenía uno de madera. Wow, me dijo, ¿y eso? Entonces, ahí me dijo él, yo pienso que con algún interés hiciste el churro, ¿no? Le dije si es que me podía vender lo de más madera para el violín, pues hacer un violín. De ahí me dijo, claro, no hay ningún problema, pero sabes cómo son las condiciones, ¿no? Entonces le dije que, o sea, ese rato a mí no me importaba nada, ¿no? Y como ya no hacía música, entonces era poco complicado para mí también, ¿no? O sea, ir a trabajar o hacer algo. Entonces tenía una deuda bien grande si es que yo hacía de trabajar ese instrumento, tenía una deuda. O sea, ese violín, yo pensé, le hago ese violín y aprendo a hacer música y me voy a hacer música la temporada en verano con los músicos, ¿no? Porque ya estábamos en enero. Entonces yo dije, para junio ya le termino el violín y puedo ir a hacer música, ¿no? Y en eso acabé el violín. O sea, claro, con la ayuda de Antonio, ¿no? O sea,
fue bastante. Digamos que el 85% él me ayudó, ¿no? Porque, claro, hacía charangos, violines, pero, o sea, tiene otro tipo de medidas, otro tipo de curvaturas, otro tipo de formas, ¿no? Entonces era ciego para todo, ¿no? Entonces él me señalaba dónde tengo que quitar, cómo tengo que hacer. Y cuando terminé el violín en mayo, sonó muy bonito. Entonces Antonio me dice, sabes que me debes muchísimo dinero, ¿no? No sé cuánto le dije, pero estaba feliz de haber hecho un violín. Yo no, con estas manos. O sea, porque en Ecuador siempre hubo el interés de aprender a hacer violines. Siempre quise hacer violines, pero en Ecuador no. Yo nunca he visto un luthier, o nunca hubo un luthier que se pueda decir me voy a ir allá. Había un señor en Ilumán que hacía, bueno, la forma tenía de violín, pero de violín no tenía nada. Pero bueno, y en eso me dice Antonio, me debes mucho dinero. En vez de que me pagues, haz un violín para mí. Yo le dije que claro, ¿no? O sea fue una alegría, ¿no? Porque yo estaba... Mis planes eran terminar el violín e irme a Hamburgo y buscar un grupo ya para la temporada, ¿no? Entonces Antonio me dijo, hazme un violín. Entonces yo me quedé pensando, entonces voy a trabajar aquí. Entonces me dijo, haz el violín y me pagas con eso. Hice el violín de terminar, a los 15 días que le terminé, vino un cliente, como mi jefe estaba nuevo también aquí, ¿no? Había abierto el taller recién y no tenía instrumentos, ¿no? Entonces vino un cliente y probó el violín y le vendió, ¿no? O sea, era una alegría tan grande, o sea, el alemán dice que cuando mira el primer amor o el amor que le mira, le hace cosquillitas del cuerpo, ¿no? O sea, a mí me hizo... Es eso, ¿no? O sea, mirar que algo que hice yo, vino alguien y se compró y se llevó. Y acabado eso me dijo el Antonio, ¿por qué no haces unas prácticas aquí? O sea, habló con mi ex mujer, ¿no? Le dijo, ¿por qué no le haces hacer unas prácticas? Porque el Estado aquí cuando no tiene trabajo le protege, ¿no? Entonces sería muy bueno para mí que... Si hago prácticas, o sea, es como estar trabajando, ¿no? Entonces, hablaron con ¿cómo se llama aquí? La oficina de trabajo, Ministerio de Trabajo sería, ¿no? Entonces, aceptaron prácticas que haga yo de 1 año, ¿no? Entonces, hice las prácticas y... Era feliz, ¿no? Era el hombre más feliz de la tierra haciendo lo que yo siempre quise hacer, ¿no? Y en eso, después de las prácticas, ya hubo el interés de ganar dinero, porque no ganaba dinero, ¿no? Entonces le dije al Antonio que estaba agradecido, o sea, yo me sentía ya un constructor de violines, ¿no? O sea, haber hecho 2 violines y ya, yo dije, ya suficiente, con esto puedo hacer queta en Ecuador, puedo hacer un taller o yo no sé, ¿no? Pero bueno, llegué a la conclusión que quería ganar dinero, ¿no? Porque usted sabe, hay gastos, hay cosas que a veces no se podía, no se alcanzaba para nada, ¿no? Entonces Antonio me dijo que trabaje, que me va a contratar. Y empecé ganando 350 marcos mensuales. O sea, sería lo mismo que hoy, ¿no? O menos que hoy. Sería unos 250, 200 euros al mes, ¿no?
Pero bueno, ya con un contrato de trabajo era feliz porque estaba haciendo oficialmente de aprender, haciendo cosas que muchos desean o una plaza donde aprender, ¿no? No hay nomás. Y para un extranjero que no puede hablar. Fue duro, pero fue muy bonito. Y en mis horas libres hacía violines también, ¿no? Entonces yo siempre me pedía las herramientas de mi jefe, le decía, maestro, ¿puede prestarme? Mañana le traigo. Entonces él siempre me decía una palabra que ahora siempre que escucho me río, ¿no? Y algunos preguntan, ¿por qué te ríes? Él me decía, Ausnahmsweise darfst du mitnehmen. Cogía y llevaba, ¿no? Entonces al otro día, como necesitaba otra herramienta o a la otra semana o así, le decía, ¿me puede prestar? Y él siempre me decía, Ausnahmsweise darfst du mitnehmen. Y después de 2 años le digo, maestro, ¿qué significa Ausnahmsweise? De ahí me dice, por eso no me entendías tú. Ha sido que por última vez puedes llevarte. ¿Qué es lo que está haciendo ahora, maestro? Estoy haciendo de hacer la forma de la tapa de este violín con los cepillos pequeños que tenemos aquí. Y aquí voy controlando con un lineal la forma que necesito para poder hacerle la forma en que va a quedar la tapa. O sea, ya está recostado la forma. Estas son las fajas. Están listas. Que viene esto aquí. Estamos haciendo un violín 7 octavos para una señora de Bulgaria que toca aquí en la Sinfónica de Dinamarca. Entonces un pedido especial que se le está haciendo esto, porque ella es pequeña y necesita un violín más pequeñito. Bueno, este es un certificado que hizo mi jefe para un violín que construí yo y que se vendió a Los Ángeles, ¿no? Es una copia de un Stradivarius que tiene incrustaciones de nácar y tiene hecho unas figuras talladas en los aros, en el churro. ¿Para qué se hace el certificado? ¿Para la autenticidad? Para la autenticidad del instrumento y con eso tiene valor el instrumento porque sabe de qué autor es y quién le dio y tiene un valor muy grande también este instrumento. Esto es la trastapa y los aros. ¿De qué material es? La trastapa es arce, los aros igual, o la faja es arce también, el caracol, el brazo, todo eso es arce y la tastiera es ébano, ¿no? Esto es el certificado, o sea, cómo está construido,
dimensiones. Entonces, aquí puede mirar el caracol. Esto es ébano con pega puesto ahí. ¿Y ese estilo le hizo usted o el cliente le pidió así? Lo que pasa es que una vez estuve mirando un magazine que hay a nivel mundial, es conocido, el Strat, ¿no? Entonces, justamente ahí había una publicación de este instrumento y me gustó mucho porque tenía estas figuras hechas y el nácar así, ¿no? Entonces un día le digo al Antonio, maestro, me da ganas de hacer un instrumento así como este, ¿no? Entonces él un poco se molestó, ¿no? Me dijo que no es posible hacer eso porque Stradivarius fue un maestro y él sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces para mí me puso triste, ¿no? Y ya no le dije nunca más nada. Y me puse a hacer a escondidas de él esto. Y cuando estaban listos los aros y el caracol con estas figuras, le llevé y le dije, maestro, ¿qué le parece esto? Y él me dijo, ¿y cómo hiciste? ¿Cuándo hiciste? Entonces le dije, maestro, ayúdeme a buscar dónde puedo comprar el nácar, ¿no? Entonces él me ayudó y compramos eso y le terminé el violín. Le terminé y tenía un sonido muy hermoso. Y el señor que se llevó es un concertino de la Filarmónica de Los Ángeles. A mí me motiva mucho también el saber que mi trabajo y mi nombre van a perdurar muchos años. Y muchos se preguntarán quién es, quién hizo, de dónde era, ¿no? Y hacer estos instrumentos es una parte de mi vida que se va ahí. Es como un hijo para mí o como mis nenas que tengo. O sea, cuando sale un instrumento y se le hace con tanto amor, o sea, es algo mágico que no se puede, bueno, yo no puedo explicar, ¿no? El amor, o sea, es un amor tan grande que no puedo explicarle cuánto significa para mí. O sea, es parte de mi vida, parte de mi espíritu y es algo infinito que no tiene valor. O sea, muchas de las veces puedo decir, este instrumento puede usted tener quizás sin que me paguen, ¿no? Pero, o sea, el saber quién le toca y cómo está tocando, qué función tiene, a dónde fue. O sea, no es... Los instrumentos que he construido aquí en Alemania no son instrumentos comerciales. Eso me llena una alegría, o me da una alegría tan grande que no construimos 10, 15 o 20 instrumentos. Quizás al año hacemos uno
o a los 2 años uno, pero el saber el valor o lo que valoran y verle como un hijo cuando tiene una profesión, yo me imagino así, o sea, el que le esté dando uso, que le estén mostrando o quién fue, quién es, quién hizo, ¿no? Es bastantísimo para mí eso. O sea, se puede vender, muchas de las personas a veces dicen, véndeme porque quiero tener un instrumento, o sea, no se siente esa alegría. O sea, yo he visto en Ecuador, ¿no? Hay muchos constructores de instrumentos que van, muchos famosos que les compran los instrumentos, o sea, es una colección nomás, ¿no? Y eso para mí sería una tristeza que venga un famoso, me compre, o sea, es algo excelente, ¿no? Venderle a un precio que debe venderse, ¿no? Pero otra parte no se siente conforme ni contento porque es simplemente una reliquia, ¿no? O como una souvenir, yo no sé cómo se dice en español, algo como un adorno, ¿no? O es un capricho que muchos dicen, yo quiero un instrumento de él y nada más. Y muchas de las veces ni le tocan, ¿no? Aquí en Flensburg he visto muchos profesionales. Hasta ahora creo que tengo construido como 60 o 70 instrumentos, entre violines, violas, chelos. Entonces, he visto no muchos, pero el mirarles después de los conciertos que se han acercado, y le digo que a veces hay jovencitos que cuando venían o vienen al taller tienen 13 años, 14 o 15 años, cuando recién empiezan a comprar el instrumento que es el 4/4, el que necesitan ya para toda la vida casi, ¿no? Si es que hacen música. Entonces después se pierden porque viajan a otras ciudades a estudiar todo eso, y de repente suben acá a Flensburg porque muchos son de Flensburg, ¿no? Entonces regresan y a veces hacen conciertos y mirarles ahí. O sea, no voy siempre a los conciertos, pero ahora con mi hija me toca asistir a los conciertos porque se alegra mi hija el ver que le vaya a ver, que le acompañe, ¿no? Entonces ahí vi más mis instrumentos y muchos jóvenes no les he vuelto a reconocer, ¿no? Porque cambia la persona, o los jóvenes están distintos, ya están hombres o señoras o señoritas, ¿no? Entonces, mirar esos instrumentos es una maravilla porque el instrumento igual cambia, o sea, tiene otro tipo, la laca se hace de, nosotros decimos de añejar, como un vino que va tomando un tono más maduro, más hermoso es. Bueno, las técnicas que tenemos, diríamos, es la escuela, en este caso diríamos la escuela alemana, ¿no? Que alemana y inglesa, porque mi jefe aprendió a hacer los instrumentos en Inglaterra, en Wales. Pero cuando él terminó su carrera, no le reconocieron en Alemania. Porque en Wales o en Inglaterra dice que son autodidactas. El hecho que entra a la escuela no les enseña mucho el profesor, sino entre ellos están aprendiendo.
O sea, los que están con 2 años o 3 años les van enseñando a los que están de abajo. O sea, el profesor está para muy pocas cosas. Eso es lo que me ha contado y mi jefe me ha contado que así es, ¿no? En Inglaterra. Entonces no le reconocieron ese título de mi jefe. Entonces él tuvo que hacer otros 3 años aquí en Alemania. Entonces yo digo, hay 2 tipos de escuela en eso. Que mi jefe, o bueno, el jefe de mi jefe aprendió en Magnunkirchen, eso está al sur de Alemania, por las fronteras con checos, por ahí. Entonces, él aprendió de él y digamos que son 2 escuelas que tengo ahí, la inglesa y la que más se aplica es la alemana porque el sistema es alemán. Bueno, para construir los violines o los instrumentos, primeramente son maderas que mi jefe ha escogido de muchos años. Él empezó con los instrumentos desde el año 83, 80, bueno, de los años 80, ¿no? Entonces tiene mucho material que él ha escogido, lo mejor que él escogió, ¿no? Entonces cuando se construye un instrumento, él escoge la madera y dice, aquí está la madera, toma, hazme un violín o haz una viola o haz un cello. Entonces de ahí vamos mirando primeramente cómo es la resistencia de la madera. Porque todo tipo de madera, sea del mismo árbol o sea del mismo pedazo de madera, si acorta a unos 5 centímetros o 3 milímetros, ya va cambiando. Entonces no es lo mismo, entonces se va probando la flexibilidad de la madera, cómo es las vetas, si tiene más resistencia o menos resistencia. Según eso vamos empezando, ¿no? Entonces para hacer las fajas miramos qué flexible es, porque nosotros empezamos desde las fajas y con las fajas ya listas empezamos a hacer el churo, o bueno, el caracol, ¿no? Entonces el caracol igual vemos qué parte de la madera, porque son pedacitos largos que se le puede ubicar el molde donde más uno le ve conveniente o donde están más los rizados más bonitos. Entonces es eso que se hace. Listo el churo, entonces ya empezamos con la tapa. Y para eso escogemos qué modelo, bueno, antes escogimos qué modelo vamos a hacer, ¿no? Porque hay Guarneri, hay Stradivarius, hay Bergonzi, hay tantos maestros que a los músicos les gustan, ¿no? O sea, es difícil decir un Stradivarius es lo mejor, o un Guarneri es lo mejor, o un Bergonzi, o un Testore, es difícil. Entonces, lo que más popular es el Stradivarius, pero aquí en este taller es más popular el Guarneri del Jesus. Y personalmente para mí es el Canone el que más tengo simpatía, ¿no? Tal vez el hecho que es un instrumento que tocó Paganini, ¿no? No podemos hablar de hacemos copias al 1%, o yo no sé cómo se dice en español. En alemán dicen 1-1, ¿no? Entonces,
usted sabe que la madera al humedecerle toma otra forma y al secarse toma otra forma. O sea, claro que queda en la forma que le hizo, pero siempre varía un 0.2 o 3, o dependiendo cómo son los espesores que se le hacen, ¿no? Y después que, bueno, volviendo a la construcción, se construye la tapa, se le hace la forma que tiene la parte de afuera, se le va haciendo con moldes, o si no va calculando, mirando y llegando a los moldes que hay en los libros que tenemos. Entonces, cuando está listo la parte de afuera, empezamos la parte de adentro, ¿no? A acabarlo de adentro. Entonces ahí tenemos una base que empecé con mi jefe, ¿no? Bueno, es una base que de ahí empezamos mirando el sonido, mirando las figuras cuando se le pone tenemos un parlante que hicimos con mi jefe, que cuando vibra la tapa se forman unas figuras. Y también hay unas moldes, digamos, ¿no? De Stradivarius, Guarneri, cómo deben ser las figuras en la vibración para poder copiar, ¿no? Entonces, según todo eso se va quitando madera, mirando dónde está muy duro o no es flexible, entonces se va quitando, se va golpeando, se va afinando, ¿no? Bueno, la cultura alemana aprecia muchísimo lo que es arte, ¿no? Y lo que es, por ejemplo, hablando de cultura, es diferente y es poco fácil entrar a esa cultura, porque nosotros somos más, las cosas le hacemos sin pensarlo. Y a veces un alemán le dice, vamos o hagamos esto, o de repente si le visitó y le dice, ¿y tú qué haces aquí, no? Bueno, a veces se va aprendiendo muchas cosas que uno dice, ¿a qué veniste o a qué llegaste sin avisarme? Era que me avises. A veces es muy importante, porque si usted llega y están las puertas cerradas, a vuelta nosotros pensamos, decimos igual, esté allá o esté acá, o si le encuentro no le encuentro, bien. Entonces el europeo no. Y volviendo al arte de esto, aprecian bastante el trabajo mismo hecho a mano. Es mucho aquí. Hay muchos clientes que vienen acá a comprar y dicen, vengo a comprar un cello o vengo a comprar un violín, pero por favor que no sea ningún chino, ni ningún checo o fuera que sea de Alemania. Entonces ahí me pongo a veces a pensar y digo, mis instrumentos son alemanes, ¿no? Son hechos en el taller o son hechos privados, hago en casa también, ¿no? Pero ahora ya no hago mucho porque como no se tiene espacio también es complicado ya con las niñas, la familia ya es poco, o sea, hago cositas que no hace mucho polvo, no se ensucia, entonces hago eso en casa. ¿Y a Ecuador qué le falta para llegar a ese nivel de apreciación del arte y la cultura? Yo pienso que está naciendo eso. Esta vez que fui a Ecuador, o estos años que he ido a Ecuador, los profesionales, la gente que vive de la música, o los violinistas, o chelistas, o contrabajistas, miran y valoran el trabajo. O sea,
muchos ahora me conocen a mí en Ecuador, o sea, mi trabajo es distinto a lo que hacen en Ecuador. Bueno, los trabajos que yo he visto es, bueno, no podría hablar de Hugo Ortiz, no, yo no he visto su trabajo mucho, no he visto, o bueno, casi nada de él. Hemos hablado con él, pero o sea, más por teléfono, por internet, pero más de eso no, o sea, trabajos no conozco de él. Pero los otros trabajos que he mirado son de autodidactas, ¿no? Que en vez de arreglarle al instrumento, muchos les han dañado, ¿no? Por ejemplo, un instrumento que le saque la laca aquí, por ejemplo, si es un violín italiano y viene el cliente y le dice, sabe que quiero que le deje el barniz o la laca bien brillando, aquí no se saca la laca, porque en el momento que le sacamos la laca y le volvemos a lacar, ese instrumento pierde el valor de lo que debe tener. Entonces hay cosas que el artesano o el maestro o yo no sé cómo puedo decir, ¿no? Luthiers, porque en Ecuador todos ahora son luthiers. Se hacen flautas o hacen zampoñas, son luthiers, ¿no? Yo soy un constructor de instrumentos clásicos. Soy un constructor de violines. Por ejemplo, este es un libro de Guarneri y del Jesús que es para hacer copias de los instrumentos que uno quiere hacer, ¿no? Entonces aquí están medidas, las formas, cómo debe ser o qué copia se va a hacer. Entonces aquí puede mirar las curvaturas de la trastapa. Esta es la trastapa, por ejemplo, aquí está la figura del cómo debe ser, y acá está la tapa, y aquí están las demás dimensiones del cómo son el alto, el ancho o los canales del caracol, igual el cajón del caracol, como cuánto mide, qué distancia, igual de las Fs, qué distancia, qué poste de F son las bombitas de aquí, o aquí le decimos las gotas, ¿no? Porque son como unas gotitas de agua, a la distancia donde tiene de la tapa. Igual aquí están los espesores de la tapa, cuánto mide. Entonces eso no se puede variar, porque si se hace una copia toca hacer las mismas medidas y el sonido no es garantizado, ¿no? Porque no es la misma madera que se tiene de la copia, ¿no? Y aquí están las medidas para las fajas. De igual manera aquí están las medidas de la trastapa. Entonces son medidas que ya están cuando se hace unas copias y no hay cómo variar cuando se hace una copia. Y de aquí se puede escoger el modelo que uno quiere, que quiere hacer, qué tipo de instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso violín de Paganini que tocaba él,
es el famoso llamado canone, ¿no? El cañón. Entonces, igual está aquí las medidas. Opla, opla, opla. Aquí se puede mirar igual, o sea, están aquí las dimensiones medidas. Por ejemplo, aquí está indicando de que es el canone de Guarneri del Jesús de 1743. Entonces, un violín que se puede copiar todo, cómo está desgastado, igual la tapa, cómo está, la trastapa, cómo está, y aquí está cuando él tocaba, o sea, era un instrumento barroco que tocó aumentarle aquí una parte para poderle que sea el violín moderno. Y la foto famosa de Paganini, ¿no? Y ahí tenemos todos los instrumentos que uno quiera fabricar en estos libros, ¿no? Y, por ejemplo, este es un modelo de Guarneri del Jesús que le saqué, que le copié, entonces, o sea, no es una copia exacta porque ya en esto ya es distinto para mí, para hacer, porque es para mi hija y es hecho con mucho amor y mucha paciencia más. O sea, claro que todos mis instrumentos tienen el amor y la paciencia, ¿no? Pero este tiene algo más especial. Claro, yo soy siempre extranjero y siempre seré extranjero, el hecho que no soy grande, ¿no? Y rubio y los ojos azules, ¿no? O sea, es siempre, no se puede ocultar todo eso y me siento bastante orgulloso de ser ecuatoriano, porque hay muchos paisanos o mucha gente de otros países que a veces les he encontrado de casualidad y les he preguntado de dónde son, ¿no? O sea, de qué parte del Ecuador vienen, ¿no? Porque se les ve por el pelo o la forma de hablar mismo, ¿no? Entonces, muchos me han dicho soy de España, o muchos me han dicho de Holanda, de Bruselas. Entonces, yo he dicho, o sea, que son nacidos allá, o sea, sus padres vivieron allá y nacidos allá, ¿no? Entonces, han dicho, no, tengo la nacionalidad y soy español o holandés, pero de mi parte yo muy raro le ocupe, o casi nada le ocupo el que soy alemán. Yo tengo la nacionalidad alemana desde el 2000. Sí, desde el 2000 tengo la nacionalidad alemana y no soy ecuatoriano, siempre he sido ecuatoriano. O sea, es una alegría tener la nacionalidad alemana, ¿no? Pero eso nos sirve para poder movernos a cualquier lugar sin ninguna complicación o sin ninguna barrera. Lo que extraño más de Ecuador es la naturaleza que, bueno, había antes cuando yo vivía en Ecuador, ¿no? Hablaríamos del 87, 86 más o menos. Extraño mucho y cuando he ido a Ecuador siempre he ido, esta vez no he ido a la selva, pero
Me gusta mucho ir al oriente, al lago Agrio, por ahí, a visitar amigos. De Alemania me gusta mi trabajo, porque la verdad le diré que desde que estoy en este taller es algo mágico que no puedo comparar con más. O sea, hay tantas cosas bonitas aquí en Alemania, por ejemplo, son muy ordenados, muy puntuales. Hay todo aquí en Alemania que, por ejemplo, materiales que uno en Ecuador tiene, no se puede comprar porque es prohibido. Y por ejemplo, aquí en Alemania usted va, pide y le llega, o puede ir a comprar y sin ningún problema. El hecho que tienen solo permiso para traer materiales de nuestros países, ¿no? Es una lástima mirar que un artesano no pueda comprar maderas en nuestro país. O por ejemplo, no se puede ir al oriente y decir, véndame ese árbol que necesito para construir mis instrumentos, ¿no? Es tan absurdo, yo le veo, ¿no? Que van los europeos o los americanos o los japoneses o bueno, digamos los asiáticos, ¿no? En este caso, compran los permisos y pueden hacer o pueden comprar lo que quieren, ¿no? Y en el caso de los artesanos en Ecuador es muy complicado, tienen que salir a Estados Unidos o mandarse de aquí de Europa para construirse sus guitarras o instrumentos que necesitan, ¿no? Bueno, para los instrumentos clásicos es lo típico y lo necesario hacer con el arce alemán y el pino alemán. Claro que hay en la China, hay también arce, en Estados Unidos hay arce, pero está catalogado en Italia, los arces y los pinos son muy cotizados, ¿no? Entonces es una tradición, ¿no? Que un instrumento bueno, para poder que sea reconocido, tiene que ser alemán o italiano. Y si es italiano es con mucha razón, ¿no? Igual tengo maderas yo que compré cuando me inicié. Compré artesanos que se retiraron. Tengo maderas de los 80, de los 70. Entonces son unos materiales que no se puede comprar así nomás. Como todo padre, ¿no? Me siento, o bueno, de mi parte digo, como todo padre me siento muy dichoso, muy feliz de tenerles a mis hijas, a Tamia y a Yuri. Tamia tiene 11 añitos, Yuri tiene 7 añitos, entonces el saber que me digan papá, o qué lindo que hace, o cuando estoy trabajando se sientan al lado mío y cogen mis herramientas y siguen haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces toca tener siempre preparado una madera para ellas, para que cepillen o para que lijen o con las limas. Entonces es muy bonito, y el hecho de verle ahora a mis hijas que están siguiendo el camino también de la música, ¿no? O sea, sería bonito que hagan música en una parte profesional, pero en otra parte pienso que uno se ha visto en los músicos de Europa que muchos entran con tanta ilusión a la sinfónica y pasan los años y se sienten aburridos, porque dice siempre estamos sentados y lo mismo a repasar, y pienso que es algo monótono para ellos eso.
para unos, ¿no? Pero muchos se sienten felices y muchos solistas que son muy famosos también, ¿no? Están viajando, están haciendo muchas cosas, entonces vamos a ver qué nos trae el destino, qué nos trae de mis hijas, y para mí sería muy hermoso que toque muy bien mis hijas el violín para poder probar mis instrumentos, poderles mejorar o poder decir, este violín es excelente o está como todos. Yo vengo de una familia bien humilde de Ecuador, ¿no? Uno se ha venido igual con la esperanza de llegar a ser rico, ¿no? O de tener dinero, porque en Ecuador ocupamos rico, ¿no? Entonces, para mí, el arte que me dio mi jefe, este arte que me regaló él, digamos así, ¿no? Es la riqueza más grande que él me dio. Porque con este arte puedo hacer tantas cosas o puedo obtener dinero que muchas personas no van a poder hacer, que vinieron a Europa y se regresaron o se quieren regresar. Es la riqueza más grande que tengo, es esto. Y soy muy feliz y muy afortunado de haber venido a Europa y de haber aprovechado haciendo el arte que sabía en Ecuador, bueno, en otra línea, pero llegar al nivel europeo. Entonces, esta es la riqueza que tengo y para mí eso significa la riqueza, o esa es la riqueza que he logrado tener. Y soy muy feliz. Y si alguna vez hay el momento de regresarme a Ecuador, me iré satisfecho con esta riqueza. Y si igual me toca volver a Europa, regresaré igual satisfecho haber compartido mi riqueza en mi país y venir vuelta a trabajar en esto mismo. Eso sería.